Bueno, entonces, digamos, vamos a hacer primero, antes de configurar nada, si vamos a archivo nuevo, acá en básico, que es como se ve normalmente por defecto, si elijo dibujo, aceptar, supongamos que voy a elegir una hoja A4 vertical. Acá a lo mejor alguno puede tener tildado solo mostrar los formatos estándar y le va a mostrar estos 5 formatos nomás. Pero si destildan eso, muestra todos los que hay. Los que aparecen acá son, digamos, todos verticales, pero acá al final hay otros que dicen landscape, que son horizontales, ¿no? El A4 horizontal. Pero suponemos que dejamos el A4 ISO común, el vertical. Y vamos a hacer como había ahí en el plano que veíamos, una vista y a partir de ella un corte. Entonces, una vez que elijo el formato de hoja que quiero, acá me aparece las piezas que estén abiertas o los ensamblajes que estén abiertos en este momento. Y si no tengo abierta la pieza de la que quiero hacer el plano, pongo examinar, la busco donde está guardado y la selecciono. Acá en este caso tengo esa pieza abierta y según cómo fue dibujada la pieza, como vista acá principal, me va a dar una, que es, bueno, dependiendo de cómo la dibujé. Supongamos yo no quiero esta vista como vista principal, sino que lo que quiero es una vista así. Bueno, la puedo seleccionar ahí, ir cambiando de vista hasta encontrar alguna que me sirva como vista principal. O puedo, si en ninguna de esas vistas es la que quiero como principal, puedo elegir una y ahí después acá dentro de ver diseño, vista proyectada, empezar a sacar vistas, digamos, hasta encontrar una que me sirva como vista principal. Supongamos que es esa, la que yo quería como vista principal. Bueno, me quedo con esta, todas estas de acá las borro. Eliminar. Uy, todas esas las borro. Bueno, y me quedo con esta como vista principal y empiezo el plano. En este caso, a mí me servía, por ejemplo, esta vista como que la voy a tener como vista principal y voy a hacer un corte también de esta vista. También puedo ver que, digamos, la escala de dibujo es muy chica, digamos. Podría dibujarlo un poco más grande. Entonces, para cambiar la escala, yo puedo seleccionar la vista y acá en la parte de escala dice escala de hoja. Y la escala de hoja está configurada en 1,5. Yo puedo poner escala personalizada y elegir, por ejemplo, 1 en 2. Si eligiera 1 en 1 va a quedar demasiado grande. Puedo usar 1 en 2, que va a andar más o menos bien. Y podría a partir de esta vista hacer la vista proyectada o hacer un corte. Ahora, seguramente a ustedes les va a quedar así, me parece, casi seguro. El plano, si hicieron esto mismo, probablemente les quede algo así. ¿No? ¿Les quedó así? ¿O les quedó diferente? Si eligen esta vista y hacen esta proyección. ¿Hay alguien conectado? Si la hago a la proyección para abajo, me queda al revés. Me queda Ah, invertida la pieza de abajo. bueno, pero acá esta vista, ¿te quedó así Sí, como esta? ¿Tiene estos dos sí, círculos sí. en línea llena? No, Ah, tiene uno línea llena y el otro. claro, vos lo tenés así. A ver.
¿Vas a tener este más grande? A ver. ¿Así? Claro, así me queda. Bueno. Eso, digamos, fíjate, si vos seleccionás esta vista y apretás S, va a quedar ahí. Y las aristas ocultas no sé si estaban visibles o no. Pero de cualquiera de las dos formas, en el caso de cómo te quedó a vos o así, yo lo que les quería mostrar es que tienen que tener cuidado y prestar atención cuando se hace un plano. Es decir, esto que está acá, en el caso mío, o lo mismo, lo que tenías vos en el caso tuyo, ¿está bien eso o está mal? No sé el resto, cómo les quedó, si eligieron esta vista y sacan una proyección, si les quedó así o les quedó diferente. Pero, bueno, yo viendo esto, digo, esto está mal. ¿Por qué? Hay dos errores, digamos, graves así en este plano para nuestra norma, ¿no? Uno es que el método de proyección está mal. Y otro es que no veo cómo es la pieza así por dentro, no estoy viendo las aristas ocultas. Entonces acá yo no sé si la pieza esta por dentro es hueca, es así sólida. Según esto, no tiene nada por dentro la pieza. Pero si no tiene nada acá, perdón, si no tiene nada acá por dentro, ¿por qué estoy viendo este otro círculo acá y todos estos circulitos acá? Algo debería haber. Entonces, bueno, están faltando las aristas ocultas. Eso por un lado, y por otro el método de proyección. Si yo acá estoy viendo estos dos círculos, es en realidad porque, digamos, si le vamos a poner las aristas ocultas, ¿ven? Acá ahora veo, bueno, que este círculo que está ahí es un agujero que es pasante, ¿no? Pero si yo acá lo estoy viendo desde arriba la pieza y veo estos dos, esta proyección está al revés. Esto tendría que estar mirando para abajo. Este otro círculo en línea de trazo es este otro que está acá. ¿Sí? O sea que en la proyección está mal. Esta vista sería la que iría acá arriba, en todo caso, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el método de proyección lo vemos cuando hacemos clic derecho en la hoja, propiedades, primer ángulo, en tipo de proyección. Ahí tenemos que elegir primer ángulo. Entonces, ahí sí. ¿Se acuerdan? Esto era, digamos, voy a abrir el 3D. Si yo tengo esa vista como vista principal y lo quiero ver desde arriba, lo que hacía era girarlo 90 grados hacia abajo y esa va a ser la vista superior. Si vuelvo a la vista principal y lo quiero ver desde la izquierda, lo giraba 90 grados a la derecha. Entonces, a la derecha de la vista principal me iba a quedar la vista lateral izquierda. Y a la izquierda de la vista principal me va a quedar la vista lateral derecha. Bueno, ese era el método de proyección que usábamos y ese es el de primer ángulo. En general, por defecto, viene configurado para el tercer ángulo, que el método de proyección es otro, digamos. O sea, lo que está dibujado abajo de la vista principal sería la vista inferior, lo que está a la derecha sería la vista lateral derecha. Entonces eso es algo importante que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un plano, si queremos que esté de acuerdo a la norma IRA. ¿Se entiende eso? Cuando hicieron el plano del intercambiador, ¿cambiaron el tipo de proyección? No, busqué las del otro lado y las acomodé como tenía que ser. Ajá, bueno, está bien, sería te la rebuscaste, pero lo mejor es cambiarlo y eso. Bien. Eh, Eso por un lado. ¿Las aristas ocultas les aparecieron a todos o les aparecía sin aristas ocultas y las tenían que agregar? Inclusive acá probablemente también les apareció arista tangente visible. Así, una línea llena ahí.
Eso sería así por defecto, digamos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar, volvamos a abrir esta pieza. Y el radio, el redondeo, lo vamos a cambiar en vez de 20 milímetros, 15. Entonces, cuando volvamos acá al plano, ¿ven? Aparece una línea llena y una línea de trazo. Recién coincidían esas dos. Esa línea llena corresponde al empalme del radio con este plano, que no se debería dibujar, ¿sí? Sin embargo, lo más probable es que a ustedes les aparezca. Sí, en la etapa del intercambiador me pasó que no se la podía sacar. Bien, eso se saca, sí, digamos, ya vamos a ver cómo configurarlo para que nunca aparezca, pero en un caso puntual, si vos querés que no esté, clic derecho sobre la vista, arista tangente, sin arista tangente, entonces no te aparece la arista tangente. ¿Está bien? Eso debería ser así, nosotros no dibujamos las aristas tangentes. Bueno, vamos a ver cómo configurar una hoja. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir un archivo de dibujo nuevo y elijan de vuelta, por ejemplo, el formato A4 ISO. Acá no importa mucho cuál elegimos, elijamos uno cualquiera. No vamos a agregar vistas de ninguna pieza. Y acá donde nos aparece hoja 1, si lo abren, aparece formato hoja 1, lo vamos a borrar. Formato de hoja 1, eliminar. Entonces nos queda solamente la hoja así lisa, sin el formato. Si alguien necesita que vaya más despacio, que vuelva para atrás, me lo dice, ¿no? No hay problema. Una vez que hicimos eso, bueno, vamos a empezar a configurar toda la hoja. Por ejemplo, dentro de, bueno, primero, clic derecho, propiedades. En tipo de proyección vamos a poner primer ángulo. O sea, para que siempre que hagamos un plano, el tipo de proyección sea el de primer ángulo, que es el que corresponde a ISO-E y es el que usamos en la norma IRAM de dibujo técnico. Se fijan acá, vamos a buscar. ¿Ven? Definición de vistas, método ISO-E, la página 35. Este era el tipo de proyección. Entonces, por ejemplo, en la cara C, la vista Profe, lateral. estamos viendo el Ah, sol. bien. Sí. Ahí lo cambió. Me olvido de cambiar la pantalla. Acá. Bueno, este es el archivo de las normas IRAM. Ustedes lo tienen, se lo subí a la UV en una de las primeras clases. En la página 35 estaba el método de proyección, definición de vistas, método ISO-E. Bueno, este era el tipo de proyección que se iba a usar. Vista principal, vista lateral derecha, vista lateral izquierda, vista posterior, superior e inferior, ¿no? De esta pieza que está acá. Ese método de proyección, el ISO-E, es el método de proyección de primer ángulo. Entonces, ahora vamos a volver al Solid. Cuando íbamos a las propiedades de la hoja, elegimos primer ángulo. Aceptar. Después, vamos a ir acá a las opciones. Y dentro de las opciones, acá tenemos dos solapas, opciones de sistema y las propiedades del documento. Dentro de opciones de sistema, en dibujos, tenemos estilo de visualización. Y acá tienen que seleccionar, fíjense que tienen ustedes, líneas ocultas visibles, debería estar. Yo creo que por defecto viene acá en sin líneas ocultas. Elijan líneas ocultas visibles.
aristas tangentes eliminadas para que no aparezcan, ¿sí? Eso que hicimos recién, que les mostré, clic derecho, arista tangente, sin arista tangente. Si ustedes acá ponen eliminadas, ya directamente cada vez que agreguen una pieza no va a aparecer eso, ¿no? Y cada vez que hagan una vista les va a aparecer las aristas ocultas también visibles. Bien. Por acá sería eso lo que vamos a cambiar. Después pueden ustedes explorar así cada una de las opciones que tienen. Pero nos vamos a pasar a la solapita de propiedades del documento, ¿sí? Y acá, por ejemplo, cotas. Dentro de cotas tenemos todo lo inherente a la configuración de las cotas. Por ejemplo, la flecha. ¿Qué tamaño tiene? Lo mismo, si buscan en la norma IRAM, vamos a abrir acá de vuelta. A ver, acotación de planos en dibujo mecánico, la página 79. Está la parte de acotación. Y acá, flecha de cota. Los extremos de la línea de cota se determinarán con flechas, están formadas por un triángulo isósceles ennegrecido, cuya relación entre la base y la altura será aproximadamente un cuarto, digamos, 1 y 4. La relación, o sea, si la altura esta es 1, el largo del triángulo, la altura del triángulo, si la base es 1, la altura del triángulo es 4. ¿Sí? Si la hacemos 0,5, esto será 2. O sea, la relación es 1 en 4. Entonces nosotros podemos venir acá a la configuración de SolidWorks y poner nuestra relación. Supongamos, si le vamos a poner 1, la otra es 4. Para mí 1 queda a veces muy grande en tamaños de hoja 4. Yo le suelo poner 0,8 y el otro sería 8 por 32, 3,2. 8 por 4, 32. Son 3,2 milímetros. Y después el largo total acá de la flecha, de la cola de la línea de cota, 6 milímetros, por ejemplo. Y acá tienen para elegir qué quieren poner en el extremo de la línea de cota, si es la flecha esa que configuramos, si está ennegrecida, si está vacía, si va un puntito, bueno, distintos tipos de extremos de cota. La fuente para la cota, bueno, por defecto está en este tipo de fuente, la podemos cambiar y elegir, por ejemplo, Tahoma de, no sé, 12 milímetros, 12 puntos de altura. La precisión que queremos cuando hay decimales, si queremos 2 decimales, 3 decimales, qué precisión queremos. Por ejemplo, acá un poco más abajo, mostrar unidades de cota. En general, también después si se fijan en la norma IRAM, dice que no se ponen unidades, ¿sí? Siempre en estos tipos de planos son en milímetros, salvo que se exprese lo contrario. Si ustedes quieren por algo que aparezca, lo pueden agregar ahí. Se pueden agregar paréntesis de fondo. Centrar entre líneas de referencia, si el número quieren que esté centrado entre las líneas de referencia o las líneas auxiliares de cota, yo eso lo voy a tildar. Ceros decimales, le vamos a poner en cotas, eliminar, ¿sí? Por ejemplo, una medida de un número entero, 20, que no me aparezca 20,00, estos 2 decimales que dije acá. Si son ceros, que directamente no los ponga. ¿Está? Bueno, ahí en lo que sería la flecha yo configuro eso. Y después tengo cada tipo de cota. Cota de ángulo, angular incremental, longitud de arco, chaflán. Por ejemplo, acá en chaflán, lo que vamos a hacer es que aparezca así de esta manera. Por defecto viene así. O así viene por defecto. Vamos a usar este que está acá. ¿Sí? Diámetro, lo mismo. En lugar de que esté así, le vamos a poner este,
que siempre la cota nos quede en posición horizontal. Y en radio lo mismo. En radio le vamos a poner así. ¿Está? Después tenemos, voy a achicar cotas acá, vistas. Bueno, ya sea una vista de detalle, una vista de sección, vamos a cambiar la fuente y también le podemos poner Tahoma 12, para que no sea tan grande, para que cada una de, por ejemplo, la auxiliar, ya nos quede, vieron que dice, por ejemplo, que es una vista de sección, donde dice sección AA y escala tanto, bueno, que nos aparezca en esta fuente y con ese tamaño. Acá podemos elegir, ya sea en una vista auxiliar, de detalle, de sección, en esta sección cómo quiero que me aparezca el plano de corte indicado, si es así, si es solamente los extremos y no una línea. Lo vamos a dejar ahí. Después pueden ir viendo también la norma IRAM y configurarlo todo según lo que esté específico en la norma IRAM. Para acá, la flecha que indica la sección, a esta sí le vamos a poner 1, 4 y 6. ¿Sí? Por acá estaríamos. Después, fuente de línea. Acá en fuente de línea, de vuelta, me voy a ir a la norma IRAM para mostrarles algo acá. Vamos a ir al índice. Líneas, que es la norma IRAM 4502, está en la página 7. Acá en las líneas está especificado cómo tiene que ser, digamos, los distintos tipos de línea, la línea A, la línea B, C, D, E, F, G y H. ¿Cuál es la representación? ¿Cómo se llama? El espesor de la línea, la proporción y para qué se usa. La línea tipo A, línea continua gruesa, y la proporción a esta le toma el valor de 1. Y se usa para contornos y aristas visibles. ¿Sí? Después, por ejemplo, la línea tipo B es una línea fina, que la proporción es 0,2, o sea, el 20% del espesor que usemos para la línea tipo A. Y se usa para la línea de cota y auxiliares, rayado en cortes y secciones, contorno y bordes imaginarios, ¿sí? Interrupción de vistas. Bueno. Tenemos la C, la D, la E, que es una línea de trazos, el espesor es medio, o sea, el 50% del que tomamos para la línea tipo A, y se usa para contornos y aristas ocultas. Pues, por ejemplo, está la línea F, trazo largo y trazo corto, también es fina, 0,2 o 20% del tamaño del espesor de la línea tipo A. Se usa para eje de simetría, posiciones extremas de las piezas móviles. Bueno, está la descripción de cada una de las líneas, para qué se usa y qué espesores y dimensiones tienen, ¿no? Por ejemplo, la línea E, que era la que usábamos para las aristas ocultas, que tenía un espesor del 50% de la otra. Si buscamos acá la línea E, nos dicen, ¿ven? Por ejemplo, que son trazos que pueden tener 3, 4, 6, 8 y 10 milímetros. La separación entre ambos es 1 milímetro. Entonces, dependiendo del tamaño de lo que esté dibujando, puedo elegir cuál es la que más me conviene de estas configuraciones. ¿Está? Bien, bueno, y así con cada una de las líneas. Tenemos todo definido, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir acá, fuente de línea, y decimos, bueno, para aristas visibles, ¿qué espesor voy a usar? Puedo usar alguno de los que me aparecen acá, o elegir uno personalizado. ¿Sí? Por ejemplo, si digamos, bueno, vamos a usar 0,5 milímetros para aristas visibles. Entonces, por ejemplo, para aristas ocultas, habíamos visto que era el 50% de ese valor sería 0,25 para una arista oculta, ¿no? Entonces elegimos acá 0,25.
Profe, está en el documento de la norma. Gracias. Lo que pasa es si comparto la pantalla para que vean lo que yo estoy viendo, aparece todo lo otro y Sí, tengo que ir claro. viendo. Ahí está, gracias. Bueno, no sé, acá en el espesor de las líneas habíamos dicho, aristas visibles, o sea, estamos acá, ¿no? En fuente de línea. Fuente de línea, aristas visibles, usamos, acá elijo yo. A mí me decía que esta era la que tomaba como proporción 1. Entonces, si yo a esta le elijo de 0,5 milímetros, después puedo decir, bueno, las aristas ocultas, este es el tipo de línea que voy a usar, ¿ven? Discontinua. Y el grosor, si era el 50% de la que había elegido como arista visible, acá sería 0,25. Después, de vuelta, si me voy a cota, y dentro de cota, por ejemplo, cota lineal, tengo acá también el tipo de línea y el grosor, ¿no? Puedo cambiar, decíamos que era el 20% de la que había elegido como línea de espesor de la línea tipo A. Entonces acá debería ser en realidad 0,1 milímetro. Bueno, entonces acá no tengo 0,1, tengo 0,18, puedo poner tamaño personalizado y escribir acá el 0,1. ¿Sí? Y acá en la línea de referencia, que sería la línea auxiliar de cota, ¿se acuerdan? Nosotros en una cota teníamos la línea de cota y las líneas auxiliares de cota. Y después el número era la cota propiamente dicho. La línea auxiliar de cota está tildado acá que sea igual estilo que la línea de cota. Si yo le quiero poner otro, lo saco acá en la verificación y le escribo el valor que quiero. Bien. Bueno, así debería ser en realidad, por ejemplo, con no sé, todas las cotas, ¿no? Cota de diámetro, tipo personalizado, 0,1. Chaflán. Bueno, en todas le debería poner acá 0,1. Es probable que 0,1 sea poco. Tendríamos que a lo mejor usar una línea más gruesa para la línea tipo A y para así aumentar un poco los espesores de esta línea. Pero para mantener la proporción que dice la norma debería ser eso. Bueno, después podemos ver acá, por ejemplo, abajo de fuente de línea tenemos estilo de línea y nosotros tenemos la línea continua, línea discontinua, que es la que teníamos, por ejemplo, elegida como línea para aristas ocultas. Y acá están, bueno, las dimensiones que tiene, centrada doble, trazo largo y trazo corto, como decía. Yo puedo crear archivos nuevos de línea y configurarlo de la forma que yo quiera, ¿no? Bueno, y por acá estas otras opciones por ahora no las vamos a ver. Una vez que hicimos esa configuración, que cambiamos todo eso, aceptamos. Entonces, si yo ahora agrego, por ejemplo, vista de modelo, el mismo que tenía antes, y elijo esa vista como vista principal, le voy a poner la misma escala que tenía antes. Escala. Habíamos elegido 1 en 2. Y esta yo la tenía al revés, en realidad era esta. Ahí. Ven, fíjense, no aparece la arista tangente, las aristas ocultas ya me aparecen por defecto, se ve más gruesa, digamos las aristas visibles. Si yo quiero hacer un corte o una vista de sección, vamos a hacer un corte horizontal que pase acá por el medio de la pieza, dirigido hacia abajo, ahí. Tenemos acá el corte, y si yo hago acá una vista proyectada, por ejemplo la vista lateral izquierda, bueno, ¿ven? No me aparecen las aristas tangentes, que si no acá hubiera aparecido otra. Y si acoto,
Ah, le puse 1 milímetro en vez de 0,1. Quedó un poquito grueso. A ver. Fuente de línea. No, en cota. Lineal. ¿Qué pasó? A ver, personalizada. Creo que había sido así. Ah, el espesor mínimo es 0,18. ¿Qué pasó? Acá me mandé alguna macana. A ver, línea. Bueno, lo voy a dejar en 0,18. Claro, porque 0,1 no está. A ver ahí. Sí, esa la vamos a tener que dejar en 0,18. Lo mismo que las otras que cambié. En realidad 0,18 se ve que es el espesor más bajo que Chaflán. 0,18. Le he puesto diámetro. Radio. Está. Bueno. Entonces, fíjense, si acotamos, por ejemplo, bueno, el diámetro ahí lo acoté, o si lo acotara acá, fíjense cómo aparece. Y si busco la hoja anterior, yo acá capaz que ya tenía algunas configuraciones hechas, pero, ¿ven? Así me lo acotaba antes de que yo configure nada. 180,00 y de esa manera. Una vez que yo hice esa configuración, me lo acota con otro tipo de letra, siempre horizontal, el tamaño de flecha que elegí, ¿sí? Los espesores de línea, el tipo de proyección, ahora es el correcto. Bueno, una vez que hicimos la configuración de la hoja, en realidad, antes de hacer ningún plano, de ninguna vista, perdón, las voy a borrar. Lo que vamos a hacer es archivo, guardar como, y lo vamos a guardar como una plantilla de dibujo. Entonces, si guardamos como plantilla de dibujo, fíjense que acá se va a buscar el lugar solo donde están guardadas las plantillas de dibujo por defecto. Y supongamos que le ponemos, bueno, entonces plantilla, o yo le voy a poner prueba, ustedes pónganle el nombre que... Prueba, guardar. Entonces lo que creé ahí fue esa plantilla. Ahora salgo de acá. Cuando vaya ahora a hacer un archivo nuevo de dibujo, voy a tener un botón acá abajo que dice avanzado. Y dentro de avanzado me aparecen los demás que haya creado. Y ahora me aparece este de acá, prueba, que es el que había creado yo. Entonces cuando entre acá, me va a aparecer que elija el formato de hoja que quiero, por ejemplo A4 ISO. Pero ya todas esas configuraciones que hice ya quedaron cargadas. Es decir, si yo agrego acá una vista, ¿ven? Ya queda el espesor de línea, queda el estilo de acotación que configuramos, no aparecen las aristas tangentes, las aristas ocultas ya aparecen visibles, ¿sí? Ya podemos ahí tener toda la configuración para que no tengamos que andar haciendo eso con cada uno de los planos que hacemos, ¿sí? Eso, por un lado, ahí lo que hacemos es configurar y crear una plantilla de dibujo. Ahora, lo otro que podríamos crear es un formato de hoja según nuestras necesidades. En la norma IRAM también propone un tipo de formato de hoja. Podemos crear ese o cualquier otro que se adapte a las necesidades, a la empresa en la que estemos. Muchas veces cada empresa tiene su tipo de rótulo,
o ustedes se crean uno, bueno, con la información que haga falta. Este que viene por defecto, por ejemplo, este IRAM, yo voy a borrar la vista que hice, y supongamos que voy a hacer clic derecho, editar formato de hoja, para entrar a la configuración acá de esto. Entonces, cuando entro acá a la configuración, puedo, bueno, entrar a hacer borrar, por ejemplo, esta línea, borrar esta línea acá, este texto, esto, por ejemplo, esto de acá no lo quiero. Esta línea de acá, solamente hasta ahí. Y esta de acá sí la voy a... Bueno, esto lo vamos a hacer más chico. Entonces, acá en fuente, le pongo que tiene 18 milímetros de altura. La letra era muy grande. Título lo podemos bajar. Puedo dibujar una línea para cerrar acá. Estoy haciendo uno cualquiera, ¿no? Y como ejemplo, después ustedes pueden crear el que necesiten. Y esa línea la vamos a hacer más gruesa. Yo lo tengo acá, los espesores de línea, pero si no, clic derecho ahí en la barra de herramientas, formato de línea, y les aparece esta barrita donde pueden seleccionar la línea y acá elegir el espesor, por ejemplo 0,5 milímetros. Podemos, acá en este espacio que dejé, importar una imagen, el logo de una empresa, el logo de la Facu, por ejemplo. Vamos a agarrar, yo voy a traer el logo de la Facu. Yo lo tengo acá en plantilla UTN. Ustedes creo que lo deben tener, el logo este. Voy a hacer clic derecho, editar formato de hoja. Y voy a copiar esta imagen. Control C. Entonces me voy al otro que estaba haciendo. ¿Cuál será? Este no. Acá. Lo pego. Me quedo por acá. Entonces, doble clic en la imagen esta y acá tengo el tamaño y la posición. Voy a traerla más acá. Más arriba. No tanto, 50. Y agrandar el tamaño. Por ejemplo, 45. Creo que es 50.